Hola con todos. Esta oportunidad vamos a realizar la exposición respecto al caso Loroya, el tema de la contaminación que hubo en la DOERRAM, ¿no? Por la DOERRAM. Y acá a continuación se ven los integrantes: Marlon Castillo, Gustavo Castillo, Brian Galán, Iván Mosqueira y D'Angelo Sánchez. A continuación mis compañeros van a exponer las 5 preguntas formuladas. Profesor, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿No? Mi opinión al respecto a la contaminación de la Oroya, ¿no? Mi opinión es que la Oroya vive en una situación de contaminación permanente, la cual está afectando la salud de todos sus habitantes, especialmente de los grupos vulnerables como son niños, niñas y mujeres en edad gestacional. El Estado no ha tenido la capacidad de implementar una buena gestión ambiental y así controlar los factores que generan riesgos en la salud de los pobladores, ¿no? El Estado también tiene que realizar esfuerzos para mejorar la situación de los pobladores en La Oroya. Debe mejorar la salud de la población en general, además de reducir la contaminación tóxica. El problema de salud ambiental en La Oroya es mucho más grave de lo que parece, por la contaminación combinada no solo de plomo, sino también del arsénico, cadmio y el dióxido de azufre. Las autoridades de salud deben identificar cada uno de dichos contaminantes para realizar un plan de atención urgente. Además, la situación se agrava debido a que la mayoría de ellos no cuenta con un seguro de salud para atenderse. En este caso, el gobierno debe hacerse responsable por los costos de la contaminación y dar un soporte de atención médica inmediata e intensiva por la gravedad del caso. Respecto a mi opinión, eso es todo lo que tengo que comentar. Doy pase a mi compañero para que pueda continuar. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades que pueden presentar los habitantes de la ciudad de Loroya por exposición de la sustancia mencionada? Bueno, hay que recordar que esta ciudad, bueno, de Loroya, eh, creció alrededor del centro metalúrgico, ¿no? Que en esa época era parte del Estado, luego cambió al sector privado y de nuevo cambió al sector público. Este complejo se estableció desde 1922, el cual fue uno de los más importantes, ¿no?, del país, ya que la mayoría de las minas iban a esa zona para poder refinar todas sus materias primas, ¿no? Bueno, se hicieron estudios importantes entre los años entre el 99 y 2001, y se detectó que había presencia de plomo en la sangre muy por encima de lo que indicaba la OMS, en la cual la OMS te dice que para los niños eh, es de 10 microgramos por decilitro de sangre, y en los adultos es 20 microgramos, el cual los estudios salían o evidenciaban que eran muy por encima de los valores dichos por la OMS, ¿no? Y quien se encargaba de realizar estos estudios eran ONGs, la DIGESA, que es la encargada de la gestión de salud y ambiente del Estado por parte del MINSA, y estos estudios arrojaban que las mujeres gestantes y los niños menores de 3 años hasta los recién nacidos sobrepasaban los límites muy por encima, triplicaban, hasta cuadriplicaban, quintuplicaban el valor límite de lo que indicaba la OMS. Eh, y como se muestra en la PPT, podemos ver los efectos que conlleva la exposición al plomo, al arsénico, al cadmio, ¿no? Se observa que en los niños genera anemia, daños renales, disminución del coeficiente intelectual, que si en esa época uno veía las noticias y veía todos estos casos, ¿no? En el caso de los adultos también le daba el tema de la anemia, de los daños renales, la disminución de los glóbulos rojos, problemas nerviosos, de infertilidad, el aumento de la presión arterial. Esto en el caso del plomo, ¿no? En el caso del arsénico, la irritación, náuseas, también habían efectos
cancerígenos, ¿no? A los pulmones, a la vejiga. Y el cadmio también te generaba problemas renales, problemas al sistema óseo, y también te ocasionaba problemas carcinogénicos o cancerígenos, ¿no? Que es los pulmones y la próstata. A partir de ahí es que en esa época, en el sector minería, se sacaron unos LMP, ¿no? Solo para el plomo y el arsénico, ¿no? Podemos ver en la siguiente PPT, bueno, unas imágenes, ¿no? Que fue tendencia, ¿no? Los niños de plomo que decían que eran niños que absorbían todo esto, las emisiones que generaba la fundición, ¿no? Y otro también de los gases que generaba la fundidora era el SO2, el anhídrido, el direl dióxido de azufre, y lo que producía eran estos tipos de problemas, ¿no? El opacamiento de la córnea, la dificultad para respirar, inflamación de las vías respiratorias, irritación ocular, edema pulmonar, paro cardíaco. Hay que recordar que el SO2, eh, cuando está en la atmósfera, reacciona con humedad y forma aerosoles, ¿no? Y así formando lo que es la lluvia ácida. Esta lluvia ácida es la que eh, no solo afecta al ser humano, sino también a las plantaciones, a los animales que habitan en esa zona, ¿no? El, el tiempo que normalmente permanece el SO2 en el aire es de 3 a 5 días. Ahora, también el SO2 es el responsable de los problemas de asma y bronquitis crónica, el cual estos aumentan la morbilidad y la mortalidad en los niños y en los adultos mayores, ¿no? También, ya a partir ya cuando dejó de funcionar la fundición, se hicieron estudios, ¿no? Por ejemplo, se realizaron monitores de calidad de aire y se asoció, o se puso en evidencia que los valores disminuyeron drásticamente, ¿no? Por ejemplo, cuando la fundición estaba en actividad, llegaba hasta los 452 microgramos por metro cúbico. En cambio, cuando ya no hubo la fundición, se disminuyó drásticamente hasta los 2 microgramos, ¿no? Recordar que el valor del OMS es de 20 microgramos por metro cúbico y del valor del ECA de aire en Perú actualmente es el de 250. Este valor es muy criticado ya que está muy, pero muy por encima del valor recomendado por la OMS, ¿no? Y eso sería todo por parte de la pregunta 2. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Marlon Castillo y continuando con la exposición, la pregunta 4. ¿Qué medidas han tomado los diferentes gobiernos al respecto sobre el tema de la Oroya? Opinión al respecto. Dice, bueno, no importó el presidente de turno, tampoco importó el tiempo consumado, el tiempo transcurrido. Primero pasaron 10 años, luego 3 años, luego 2 años más y así hasta llegar hasta los 18 años de incumplimiento y postergaciones de los compromisos ambientales de la empresa Doerrum, la última operadora de la principal fundición de metales del país, que se declaró en quiebra por no cumplir sus obligaciones en septiembre de 2014. Se benefició con la reducción de una multa millonaria gracias a la ley 30230, ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. En el gobierno de Alejandro Toledo se amplió el plazo para implementar el programa adecuado de adecuación ambiental. Con Alan García pasó lo mismo, se llegó a ampliar el plazo para la implementación del programa de adecuación ambiental. En el gobierno de Ollanta se aprobó en el mes de julio último el instrumento de gestión ambiental correctivo, el IGAC, que se supone lograría esta vez proteger la salud de los pobladores y garantizar un manejo ambiental de acuerdo a las exigencias vigentes en manos de un nuevo operador de la planta. Convoca exploró este documento de más de 5.000 páginas con la ayuda de ingenieros ambientales y encontró que se ha vuelto a postergar la salud pública de los habitantes de La Oroya, considerada
una de las ciudades más contaminadas del mundo. El Estado peruano ha incumplido su obligación de proteger el derecho a un ambiente sano y a la salud de la población de La Oroya al no regular, ni supervisar, ni fiscalizar adecuadamente las actividades del complejo metalúrgico. Esta vez ha sido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski quien ha puesto el tema nuevamente sobre el tapete, pidiendo al Congreso prorrogar la ley 27809 con el fin de evitar la liquidación de la empresa. Sin embargo, más allá de la extensión de esta nueva prórroga, es necesario señalar que esta medida no representa en sí una solución clara frente a la viabilidad o no de que el complejo metalúrgico de La Oroya vuelva a operar sin poner en riesgo la salud de la población. El 15 de julio el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, el CIADI, resolvió el caso dándole la razón parcial al Perú por una cuestión de forma. Pero el tema de fondo no se ha resuelto. Las exigencias ambientales de DOE RUN por sus operaciones en la fundición de una de las ciudades más contaminadas del mundo, que es La Oroya, de Renco Group, propietaria de DOE RUN, demandó al Estado peruano por considerar que recibió un trato injusto de las autoridades peruanas en el proceso de cumplimiento del programa de adecuación y manejo ambiental, PAMA, al que se comprometió la empresa cuando adquirió el complejo metalúrgico en 1979. Lo hizo al amparo de acuerdo de promoción comercial entre Perú y Estados Unidos. A pesar de que DOE RUN tuvo reiteradas ampliaciones de plazos para cumplir con sus compromisos ambientales, la compañía estadounidense exige una indemnización de $800 millones según la primera solicitud de demanda que presentó Renco al CIADI en el 2010, diciembre. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a revisar la pregunta número 4, que es, ¿piensa mudar la ciudad a otra zona es una solución? ¿Piensa que mudar la ciudad a otra zona es una solución? ¿No? Opinión al respecto. En el caso de La Oroya, estamos considerando que mudar a toda la ciudad de La Oroya a otra zona implicaría un gasto enorme para la familia, tanto para la propia familia, para la comunidad, incluso ser un plan ejecutado por el gobierno no sería lo más idóneo, puesto que se estima que la población de La Oroya asciende a 24.476 habitantes, y la contaminación por plomo ha llegado a afectar a casi el 98% de la población, casi a todos. Entonces, los cuales serían reubicados y como familia tendrían la incertidumbre de dónde o cómo sería dicha reubicación, ¿no? El problema es que las familias tendrían esta preocupación de saber que los van a reubicar y prácticamente es empezar de cero en un nuevo sitio en donde ellos no tienen idea de cómo va a ser todo, ¿no? Entonces, a esto conlleva el tema económico, el tema social, laboral, ¿no? Toda esta reestructura de los pobladores va a implicar todo esto. Además que el gobierno no tiene la capacidad de reubicar a toda la ciudad, ¿no? Provocando desventajas en ciertos pobladores, ¿no? El gobierno no tiene la capacidad financiera, económica, logística, ni de control para poder realizar esta reubicación, ¿no? Por otro lado, muchos de los pobladores estarían desconfiados de dejar sus tierras, parte de su cultura y el lugar donde fueron criados, ¿no? La solución no es la reubicación de los pobladores. Los pobladores no deben ser afectados por el mal manejo del Estado peruano frente a la crisis ambiental y a la salud pública. Bueno, bien, como dice, la reubicación no afectaría bastante a los pobladores, a la ciudad completa, ya que estos llevan un tema de tierras, de cultivos, chacras, siembras que ellos ya manejan su economía de acuerdo a eso, y eso afectaría bastante a la población. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, la pregunta 5, ¿cuál sería una posible solución al problema en el caso de La Oroya? Bueno, nosotros hemos planteado de que cualquier solución seria va a tener que colocar la salud,
local, de la localidad como prioridad, ¿no? De donde se deduce que la postergada culminación del circuito de cobre y de la planta de ácido sulfúrico que permitiría lograr estándares ambientales adecuados. Es condición indispensable para el reinicio de sus operaciones. La salida que emerja de las próximas reuniones entre acreedores y liquidadores tendrá que ser una en la cual se supriman todas las fallas atrasadas desde el 97, cuando Doerrum Perú adquirió el complejo metalúrgico, ¿no? Lo que incluye nuevos términos en el contrato, cumplimiento de promesas ambientales y pleno conocimiento de los antecedentes de quien asume el reinicio de las operaciones metalúrgicas, ¿no? En este caso, la Oroya. Esto último es gravitante, ¿no? Si en 1997, en el inicio de esta operación, buena parte del personal administrativo e ingenieril de Centromín pasó a trabajar a Doerrum, y ya vemos lo que pasó, ¿no? Es el mismo personal que empezó desde el inicio, pasó a Doerrum y seguía teniendo las mismas fallas, ¿no? En esta siguiente etapa hay que ser cuidadosos con ello porque la persevera filosofía de trabajo hasta hoy aplicada podría continuar, ¿no? Es decir, el mismo trabajo que empezó va a continuar porque son las mismas mentes y las mismas personas que vienen trabajando en la empresa actual. La Oroya y muchas otras comarcas del país merecen otro trato, ¿no? Tenemos que entender que la salud pública y el ambiente y el respeto de los derechos de la gente también son factores clave para el desarrollo. Muchas gracias. Eso es todo con la presentación del grupo número 2. Muchas gracias, profesor.